y amén. Muy bien, Lucas capítulo 22, verso 7, ¿lo tenemos, hermano? ¿Tienen? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hasta ahí. Tome su asiento. Y vamos a hablar de este pensamiento, del gran amor de Dios, hermanos, del gran amor de Dios. Parte del resumen va a ser sobre el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. De hecho, de versículos antes, no en este libro, sino en el libro de Juan, tuvimos la enseñanza el jueves pasado, fue, ¿verdad? Sobre esta misma historia, este mismo evento, cuando Jesús está en el aposento alto. Y ahí está el acontecimiento donde Jesús se levanta, se ciñe la toalla, toma el hebrillo con agua y se levanta y lava los pies de sus discípulos. Y ese día estuvimos hablando que en resumen tenía que ver por qué el Señor lavó los pies a los discípulos, que no era solamente un acto de humildad y de servicio, que está muy claro y transparente ese mensaje, y todo el mundo lo conoce. Pero que aprendimos también que en resumen, que el Señor les lavó los pies a los discípulos porque Él estaba a punto de morir en la cruz, y que todo lo que estaba haciendo, el símbolo de lavar los pies, era el símbolo de salvación, de perdón de los pecados, y que todo esto, lo que Él estaba haciendo para aquellos creyentes que estaban en ese momento con Él ahí, era todo por amor, por el gran amor que Dios ha tenido al hombre, para traer esa salvación, por el amor que Él ha tenido a la humanidad, mayormente a los que creen en el Señor, ¿verdad? Pero en conclusión, hermanos, ese día vimos que todo lo que hizo el Señor, lo hizo por amor, que Él fue a la cruz del Calvario por amor, y que Él, a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se humilló a sí mismo
tomando una forma de siervo de un ser humano, una bajeza muy grande para él porque es Dios. Pero que estando en la condición de hombre, dice que se humilló aún más a una muerte y una muerte de cruz. Cosa que hoy nosotros entendimos en la enseñanza, que nosotros debemos actuar como Él actuó, y le dijo a Pedro y a los discípulos: ¿sabéis qué es lo que yo os he hecho? ¿Entendieron lo que yo les he hecho? Pues ejemplo les he dejado para que ustedes hagan lo mismo. En contexto vimos, como lo que hoy terminamos de leer, en el versículo 24 nos dijo que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el más grande, el mayor, el que obtendría el mayor cargo, el mejor rango en el reino de los cielos o en el terrenal, en el que estuvieran pensando ellos. Acuérdense que estaban peleando entre ellos, entre los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano. Aún la mamá de ellos vino a Jesús, se arrodilló, se hincó como algo muy apropiado, pero era para una petición indebida. Luego los demás se enojaron con ellos cuando vinieron y se atrevieron a pedir los primeros lugares, y había disputa entre ellos. El Señor Jesús, hablándole de su muerte, hablando de que iba a ser crucificado, hablándoles de que iba a morir, ya no tardando, y ellos en su mundo, ellos en sus cosas terrenales. Ninguno de ellos se asustó, ninguno de ellos se entristeció, decir: pero Señor, también estamos tristes porque vas a morir, también estamos... No, ellos estaban con otras ideas, y el Señor está buscando la idea de meterle esto en la cabeza. Mira, es necesario, y tienen que estar bien formados, bien centrados, porque es necesario que esto acontezca. Yo estoy a punto de irme y a ustedes les voy a dejar encargados la obra del evangelismo. Oh, no, ellos están en su mundo, ellos están centrados en sus cosas. Probablemente casas, probablemente cosas, riquezas, poder, autoridad. Ellos estaban pensando en eso, como muchos cristianos hoy piensan hoy en día. Están descentrados de la obra de Dios y pensando que quieren tener esto, quieren tener lo otro, y dejan a un lado el pensamiento de Dios. Y ahora llegamos a esta parte un poquito más adelante, después de que el Señor Jesús se había ceñido la toalla, le lavó los pies, y luego, cuando ya están ahí en la comunión, en la celebración de la Pascua. ¿Qué es la celebración de la Pascua, hermanos? Se recuerda, ¿verdad? La celebración de la Pascua empezó cuando el Señor liberó al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan de allá de Egipto? Cuando el Señor les ordenó que cada uno matara un corderito y que lo iba a preparar sin sazón, sin especies, sino con hierbas amargas, y que la sangre del animalito lo iban a poner en el dintel de las puertas, porque ese día iba a ser el juicio del Señor contra Egipto. Y ese día el Señor iba a liberar, o liberó a su pueblo con mano fuerte y con mano poderosa. Ese día los israelitas vieron la grandeza de Dios, cómo los sacó de un imperio donde ellos eran esclavos, donde estaban viviendo con dolor y aflicción, con tristeza. Y el Señor, con todo el gran amor que le tenía a su pueblo, un pueblo que era insignificante, un pueblo que entró en un número de 70 personas a Egipto y que luego se multiplicó, pero que vino a quedar esclavo de Faraón y del mundo de Egipto, pero que el Señor mostró su gracia, su amor, su bondad para con su pueblo, dándoles, hermanos, la libertad y dándoles una promesa de heredar una nueva tierra, o sea, una nueva vida, una tierra donde fluye leche y miel, no una donde estaban, que eran esclavos y estaban sufriendo. De heredar hermanos, una tierra nueva, y de, hermanos, de sacarlo de medio de todo eso, cuidándolos por el camino, protegiéndolos por todo el desierto, en medio de todos los peligros, dificultades, a veces con escasez de comida, escasez de agua, escasez de cosas que necesitaban, pero el Señor siempre estuvo manteniendo a su pueblo y sosteniéndolo por 40 largos años. Dice la Escritura que ni siquiera las sandalias se les terminó de gastar en el desierto. ¿Por qué? Todo porque ahí nos muestra el amor, el cuidado de Dios
la misericordia de Dios con que Dios tuvo para su pueblo. Todo por amor. Dios lo hizo por amor. Muy bien. Así es que, ¿qué nos enseña en la Pascua entonces? Que cuando están celebrando la Pascua, ellos están celebrando el día, un memorial, donde todos celebraban aquel día de liberación que el Señor había tenido con ellos. Quiero que vean conmigo en Éxodo capítulo 12 y el verso 21, para que veamos un poquito sobre lo que ellos habían experimentado y lo que el Señor les encargó, hermanos, después que salieron de ese lugar. Éxodo capítulo 12 y el versículo 21, para avanzar un poco, no leer todo, porque tendría que leer todo para ver todo lo que sucedió y lo que se le encomendó. Verso 21 dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así es que es una gran celebración de la protección y del gran amor de Dios para su pueblo. Y quiero que vean el capítulo 13 y el verso 8, dice, mismo Éxodo capítulo 13 verso 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que hizo, o lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Por qué se hacía la Pascua? En un recordatorio, en una señal, en un memorial. Y dice el verso 8: y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo. ¿Cuál es el motivo? El amor de Dios. Se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Estamos recordando el grande amor, la gran bondad, la gran misericordia que Dios hizo con nosotros, tuvo con nosotros, y nos sacó y nos liberó de esa esclavitud y de ese dolor, de ese mal en que estábamos viviendo. Mire, hay cosas que a veces no entendemos, que todo lo que el Señor hace es por amor. Por amor el Señor nos ha salvado, nos ha ayudado. Y todo lo que Él hace es por amor. Por eso nos ha dejado enseñanzas, que todo lo que también hagamos nosotros no lo hagamos por egocentrismo, por vanidad, por amor propio, sino por amor hacia el prójimo. Porque es algo que el Señor mismo nos enseña que Él ha hecho, que lo que ha hecho es por amor. En el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 2, el Señor le dice a su pueblo: así dice el Señor: ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Desde lejos
el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado. Eso es lo que el Señor le confiesa a su pueblo. Dice que el pueblo del Señor, cuando sale de Egipto, va en el transcurso en el desierto. Dice la Escritura que el pueblo halló gracia ante los ojos de Dios. Y desde lejos el Señor lo miraba a ese pueblo. Y dice que confesó el Señor: con amor eterno te he amado. Yo sé que usted dirá, hermano, pero no todo el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Ciertamente la generación mayor, la generación adulta, no vieron la tierra prometida, sino que quedaron postrados en el desierto. Pero esto nos enseña algo que siempre el Señor nos trata de enseñar desde la antigüedad, desde el principio, desde la creación, desde que están los primeros hombres. Vemos un ejemplo de que hay un grupo para salvación y hay un grupo para condenación. Hay un Caín y hay un Abel. Hay un pueblo que sale de Egipto, pero no todo entra, sino que entra un remanente, y Dios siempre tiene un remanente, y así en todas las edades y en muchas enseñanzas de la Escritura, el Señor nos enseña que siempre hay dos grupos: uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Por eso dice que el Señor miró con gracia al pueblo que iba a entrar y le hace una confesión a ese pueblo: con amor eterno te he amado. Y me recuerdo esto cuando estábamos leyendo en la enseñanza anterior, de que el Señor dijo que a los suyos que el Padre les había dado, los había amado hasta el fin, que simboliza también lo había amado con amor eterno, con amor de cientos o miles de años. Un amor incondicional. Lo mismo viene a decir en el Nuevo Testamento a los discípulos que representan la iglesia, diciéndole de la misma manera como el pueblo de Israel: con amor eterno te he amado. De igual manera, no es para todos los gentiles, no es para todos los que hoy existan, como también lo fue en el tiempo antiguo. No fue para todos los israelitas que serían salvos, sino para aquellos que el Señor ha escogido y ha predestinado, para aquel grupo, aquel remanente que Dios se ha reservado para él. Dicen amén, hermanos. Y qué dicha de permanecer a ese grupo que el Señor ha escogido para sí. Qué dicha es saber que hayamos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Porque así como escogió a Israel y lo eligió diciéndole que no lo había elegido por grande, no lo había escogido por fuerte, por poderoso Israel, sino que aún por pequeño, por insignificante, solamente lo escogió porque Dios le amó, porque Dios le plació. Igualmente hecho con nosotros, Dios nos ha escogido de en medio de un mundo donde, hermanos, abunda el pecado, abunda la maldad. No teníamos nada de virtud, nada de que fuera deseable en nosotros, nada de que fuera atractivo, que hubiera traído a alguien, mucho menos a Dios, para decir: yo quiero a este, porque este tiene buenas cosas, porque este hace buenas cosas, porque tiene buenos hábitos. No, hermano, la Escritura nos dice que, hermanos, nosotros cuando estábamos sin Dios, estábamos lejos, perdidos, condenados. No había nada bueno en nosotros. Mismo Jeremías lo dice, hermano, diciendo que cuando alguien está separado de Dios, todo está podrido, el cuerpo está podrido, no hay nada sano, todo está enfermo, hablando de que nuestra vida es una vida pecaminosa. Pero si el Señor nos escogió, dice que nos sacó de lo más vil y miserable de este mundo, pero nos escogió también por amor, por el amor que Él ha tenido para cada uno de nosotros. En Oseas también, en 11:1, el Señor dice: cuando Israel era un niño, eso insignificante, una cosa de nada, como cuando llegaron a Egipto eran 70 personitas, alrededor de unos 70, dice la Escritura. Llega Jacob con toda su familia, sus hijos, sus nietos, donde está José. Es una cosa de nada la nación, pero el Señor ya lo amaba, el Señor ya lo había escogido. Así que dice en Oseas 11:1: cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
Ahora en el Nuevo Testamento, mire lo que el Señor nos habla a través de las cartas que nos ha dejado escritas por medio del apóstol Pablo. Dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, fíjese, otra vuelta hablando de su amor, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Por causa de qué? Porque éramos algo, porque merecíamos algo, porque tuvimos alguna atracción para Dios. No, dice, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Todo lo que el Señor ha hecho es porque tiene un grande amor para con su pueblo, para los suyos. En la enseñanza anterior decía, hermanos, que aunque Dios no hace excepción de personas, pero en esto del amor Dios hace una diferencia. No lo vaya a tomar a mal, ni vaya a sentir que es un Dios egocéntrico, no sé cómo lo vaya a tratar de entender. Pero habla de esto, que ciertamente el amor de Dios es para con toda la humanidad. Pero cuando se refiere a su pueblo, se refiere a su Hijo de Dios. Dios tiene un amor particular. Así como un padre, cuando dice la Escritura que aquel que toma por hijo, dice, lo azota, lo corrige, Dios muestra su amor para con sus hijos. Dios no toma para educar a alguien que no es su hijo, pero también Dios hace una diferencia entre el amor que tiene para con su pueblo a una diferencia de un amor para los que no son su pueblo. Sí, las misericordias del Señor son grandes, que hace salir el sol, que hace caer la lluvia sobre todos, sobre justos y pecadores. Pero en cuanto al amor, el amor que Dios tiene para contigo, si es que eres un hijo de Dios, alguien nacido de nuevo, un creyente de verdad, Dios tiene un amor único, único para ti. Un amor incomprensible. Un amor, hermanos, que no tiene medida. Incomparable es el amor de Dios. También en Juan capítulo 3, verso 16, conocemos el texto de memoria, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que fue lo que hizo Dios por ese amor, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso el amor se manifiesta en aquellos que han recibido la luz de Cristo, la luz de Dios. Hay una diferencia en el amor que es derramado en nuestros corazones como creyentes, porque la luz de Cristo mora en aquel que ha nacido de nuevo y no tropieza, sino que anda en la luz de la vida, en la luz de Dios. Muy bien, también en Juan capítulo 10, verso 11, el Señor nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En Juan capítulo 15 y el verso 13 dice así, nadie tiene un mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién fue el que dio la vida por nosotros? Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Fíjese hasta dónde nos llega a nombrar como alguien muy de la familia, alguien muy íntimo, cuando dice, no hay mayor amor que este. No hay amor más grande que uno dé la vida por sus amigos. Eso no está hablando de un amor único, un amor diferente a otro amor. En resumen, en contexto a todo esto, Jesús nos dice que celebremos la libertad que hoy tenemos por medio de su sacrificio, por medio de un gran amor que hay que recordar. Hay que recordar este gran amor
de Dios que Él nos ha dado, que Él ha tenido para con nosotros. Es un amor, hermanos, que está encima de cualquier pecado. Es un grande amor que nos ha limpiado de toda culpabilidad, de toda condenación, de toda maldad. Así es que cuando están ahí en el aposento alto, el Señor está ahí con esa ilusión, ese entusiasmo, y les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, esta celebración que ustedes tienen, de recordar, de tener ese memorial, de cuando el Señor los liberó de Egipto. Con mano fuerte, con mano poderosa, con mano extendida, vieron la gloria de Dios. Y lo han guardado por generaciones y generaciones. Y le sigue diciendo, verso 16 de Lucas 22, vuelvo ahí. Pero os digo que no la volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque digo que no beberé más el fruto de la vida hasta que venga, o hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿De qué está hablando? De la copa y del pan. Está hablando de la copa del dolor, del sufrimiento, del sacrificio. Jesús está hablando que Él era el Cordero, que en pocas horas o pocos días Él va a ser el que va a morir en ese lugar, que Él va a ser el que va a derramar su sangre, que por todos los pecadores su cuerpo va a ser partido para que seamos librados de la condenación. Y les hace partícipe de esto. Y en el versículo 19 que leímos, que tenemos que hacerlo también, esto dice: hacer esto en memoria de mí. Así como se recordaba la Pascua, cada celebración, cada vez que les tocaba, estaban celebrando la libertad que el Señor les había dado. Y con qué amor Dios los sacó, con qué compasión Dios tuvo para con ellos. Y en el versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora entonces, en vez de la Pascua, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que quedó instituido? La Santa Cena que conocemos, la cena. Esto. Y este es el memorial. Este es el recordatorio. Que cada vez que la participamos estamos recordando el día que Jesús vino a esta tierra, el día que Él tuvo misericordia de nosotros, el día que Él murió en la cruz, el día que Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestras culpas, el día que Él nos ha prometido que va a volver nuevamente, ya no para volver a participar de este recordatorio, sino para estar un día con Él celebrando, dice, en el reino de Dios. Así como les prometió a los israelitas, después que los saca de la tierra de Egipto, les dio una promesa diciéndoles que los iba a introducir en una tierra que fluía leche y miel. A la iglesia le ha prometido una nueva Jerusalén, un lugar de paz, un lugar de vida, de santidad, un lugar de pureza, un lugar donde habrá más mal, donde ya no va a existir el dolor, no va a haber enfermedad. ¿Y qué más puedo añadir? Pero que ese pacto que Él hizo con su sangre ya no es por medio de un corderito, un animalito, por medio de aquel que dijo Juan el Bautista: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo un solo sacrificio una sola vez y para siempre, para que todo aquel que crea, todo aquel que recibe esta gracia,
Todo aquel que participa en la comunión con Él tiene vida eterna y le espera y se guarda y se santifica porque tiene un recordatorio, tiene un memorial. El Señor vino a salvarme, murió por mí. Y así como Él anheló participar de aquella celebración, ahora está esperando para que participemos todos de un evento que todo creyente espera: la segunda venida del Señor, aquel día donde el Señor nos ha prometido que ya nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo incorruptible, libre de maldad, libre de pecado, libre de contaminación. Muy bien, quiero leer una escritura que está en 1 Pedro 5:4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, está hablando de la segunda venida del Señor, o sea, el pastor supremo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria, que significa que jamás se marchitará. Quisiera que viera conmigo un ejemplo, una comparación del libro de Lucas capítulo 22 y verso 16, parece, y quiero que lo compare con una escritura que está en Juan, me parece. No, sí, Juan. No, perdón, está en Marcos capítulo 14. Marca esas dos escrituras: Lucas 22, 16, la que estamos leyendo, y Marcos 14, 25. Muy bien. Vamos a ver primero Lucas capítulo 22 y el verso 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora quiero que vea acá la otra lectura en Marcos 14, verso 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta palabra hace mucha diferencia. En aquel día que lo beba nuevo, hace mucha aclaración, más bien, nos da más luz. De cierto os digo, está hablando de la celebración del Señor Jesús. ¿Qué era el evento? La celebración de la Pascua. Y Él está hablando que ese símbolo de la copa, del vino, de la libertad que nos ha dado, que dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Sabe cuál es ese? Bueno, está hablando de una plenitud, está hablando de una corona inaccesible. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, de que cuando el Señor venga nos dará una corona inaccesible, que quiere decir incorruptible, incontaminable, que vamos a participar de la plenitud de Dios en aquel día cuando nuestros cuerpos sean transformados y que ya nunca más se marchitará. Nuestra vida, nuestro ser, ni nuestro cuerpo, porque seremos semejantes a los ángeles. Y el Señor aquel día dice: vamos a celebrar ese nuevo pacto que Él nos dio para nosotros. Esa vida de libertad que nos ha dado, que parte ya vivimos como hijos de Dios, esa libertad, pero que no hemos entrado en la plenitud sino hasta el día que el Señor venga. En Juan capítulo 14 y el verso 1 en adelante, el Señor nos habla diciendo, dice: tener fe en Dios o confiar en Dios, confiar también en mí. A ver, voy a leer para no turbarme en la forma que lo vean. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, o si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense estas palabras. El Señor se va, nos habla de que ya cumplió con haber venido a salvarnos, está sentado en el trono de gloria y ha ido a hacer un lugar específico, un lugar ya preparado para cada creyente. Tienes un lugar con Dios para estar con Él en la eternidad. Pero dice que cuando venga, miren lo que dice, versículo 3: y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, como parte de lo que ya somos de Él, para que donde yo estoy, cuando está diciendo donde yo estoy, está hablando de una posición o de de una identidad, donde yo estoy o soy, de una identidad limpia, pura, santa. Donde yo estoy, vosotros también estéis. En una identidad diferente a la que tenemos terrenal. En aquel día, cuando el Señor venga, le veremos tal cual es y seremos conocidos tal cual somos, dijo también Pablo. Y en aquel día, cuando celebremos nuevamente este recordatorio, será totalmente en la plenitud de la libertad de los hijos de Dios. A un cuerpo, a una mente, a un espíritu totalmente consagrados, purificados, transformados a la imagen de Dios para vivir con Él para siempre. Así es que, qué alegría de que hoy, hermanos, celebremos el gran amor que el Señor ha tenido por nosotros. Así es que participar de la Santa Cena, ¿qué me dice a mí, hermanos? Que estoy recordando lo que Él hizo por mí con gran amor. Cada vez que celebramos, el Señor dijo: haced esto, cada vez que lo celebréis, hacedlo esto en memoria de mí. ¿En qué? En que Él fue molido por mis pecados, en que Él derramó su sangre por nosotros, en que su cuerpo fue partido para darnos libertad. Nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, nos ha traído por el desierto, pero no nos ha dejado desamparados. Y la promesa es que nos va a introducir a ese lugar de vida eterna, a un lugar de una nueva Jerusalén, no la terrenal, sino la celestial. Y todo aquel que tiene esta promesa se santifica a sí mismo, porque le ha creído a Dios y tiene los ojos puestos, como los tenía Abraham, que por la fe no plantó casas edificadas de ladrillo, sino que vivía en carpas para moverse cada vez que el Señor hablaba, y plantó casas de carpa y se movía, porque él tenía una mirada puesta en el galardón, dice la Escritura, en una patria celestial, no en una terrenal, aunque habitó en la tierra prometida, en la Canaán, la nueva Jerusalén, pero habitó en ella como extranjero, porque si hubiera deseado tomar posesión de ella, y se hubiera construido de esos edificios, pero él anhelaba una mejor. Esta es celestial. Hermanos, nosotros debemos también fincar así en nuestra fe, en nuestro corazón. Nuestra mirada está en el cielo, en la vida eterna, en las cosas que Dios nos ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Así que cada vez que participemos de la Santa Cena, hermano, estamos recordando el gran amor con que el Señor nos amó. Así liberó al pueblo de Israel por su gran amor que tuvo para con ellos, que es una sombra también para lo futuro. Pero cuando vino la realidad, vino Cristo, Él ya no lo hizo para que se repita ahora por medio de animalitos, sino que Él hizo un solo sacrificio. Pero hoy la promesa no es para una vida terrenal, sino para una vida eterna. Un nuevo pacto
un pacto nuevo en su sangre, recordando el gran amor con que Él nos ha amado, un gran amor con que Él nos tiene. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.